Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a la clase número 28 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Y en esta clase directamente vamos a continuar con lo que estábamos viendo de derivadas. Ya empezamos a ver derivadas, vamos a continuar con derivadas. En la clase anterior lo que se hizo fue básicamente, en resumen, dar una introducción más o menos de dónde aparecen las derivadas y su definición y calcular algunas derivadas ya. Hay una tabla de derivadas que vimos de algunas derivadas que son relevantes, ¿no? Como la x elevado a r, la derivada del logaritmo, la derivada del exponencial, etc. Pero eso aún es insuficiente si yo quisiera calcular derivadas de funciones que son un pelín más complejas, ¿sí? Un pelito más complejas. Necesitamos más herramientas. Y en realidad hay varias cosas que decir de respecto de la derivada y específicamente del cálculo de las derivadas, ¿ya? Para calcular derivadas. Pero lo más natural posible y lo más simple, que es lo que hay que ver ahora en esta clase exclusivamente, es lo que se llama el álgebra de derivadas. Ya que recordemos, como ya se lo he dicho un montón de veces, cuando le dicen álgebra de algo, álgebra de funciones, álgebra de continuidad, es porque la propiedad que se menciona se puede operar con suma, resta, multiplicación, división o alguna quizá otra operación más. Entonces, lo que dice el álgebra de derivadas, como lo vimos con el álgebra de límite, como lo vimos con el álgebra de funciones, etcétera, es que las derivadas se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. Y también se pueden componer incluso. Ya las cinco operaciones fundamentales con las funciones se pueden respetan la derivada. ¿En qué sentido? Que mira, si tú tienes dos funciones, fg, dos funciones derivables, ya dos funciones derivables como lo pueden ser la exponencial, x cuadrado, raíz cuadrada, ¿qué otra cosa? El logaritmo, son funciones derivables, como ya vimos en la clase anterior. Si tú tomas dos funciones derivables, entonces tú puedes derivar la suma. ¿Ya? La derivada de la suma, en la variable x, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es f' por g'. O sea, más g', ¿ya? Recordemos que esa comita que se anota arriba, esa comita simboliza la derivación, ¿sí? Es f'. Es la derivada de la f en la variable x. Entonces, la derivada de f más g es f' más g'. Bien. Entonces, es como naturalmente la derivada de la suma es la suma de la derivada. Ese caso es súper sencillo y es como, me refiero como natural que tiene que ocurrir así. Lo mismo pasa para la resta, de hecho. F menos g, la derivada de f menos g también es f' menos g. Y acá tú ponías un menos. Si ponías un menos acá, entonces se transformará un menos aquí. ¿Vale? Esa es una primera propiedad. Segunda cosa importante es que la derivada de... Si tú tomas un escalar, un número cualquiera, tomas una función derivable y tomas un número cualquiera y lo multiplicas por la función. Donde puede ser 2 veces f, 3 veces f, 5 veces f, no sé, o pi veces f, lo que sea. Y tú le miras la derivada a eso. Es como, fíjate que esta función, la multiplicación de a por f, es casi la misma f, pues, solo que está multiplicada por un número, ¿ya? No es como que esté multiplicada por otra función que lo cambiaría por completo, sino que está multiplicada por un número. Entonces la derivada de a por f en realidad tiene que ser muy parecida a la derivada de f, porque recordemos que la derivada de una constante era cero, ¿cierto? Entonces de algún modo esta derivada debe ser como similar a la derivada de la f, y sí que lo es porque es como que la constante sale afuera de la comita, ¿ya? La saco hacia afuera y queda a veces la derivada de la f.
nuevo insisto como que la A saliese fuera de este paréntesis que está en la comita. Ya, esa es una propiedad de la derivada. Si conoces un poco más de matemáticas, específicamente algo que se llama el álgebra lineal, si es que conoces eso, estas dos propiedades juntas lo que vienen a decir es que la derivada es una transformación lineal. ¿Ya? Si no sabe lo que es eso, no importa, es un comentario como un comentario de culto. Ok. Ya, pues, ¿qué más? Si ya tenemos lo que pasa con la suma, con la resta, tenemos con la multiplicación, pero por una constante, nos podemos preguntar qué pasa con la multiplicación de funciones. La derivada de f por g. Y la derivada de la multiplicación no es la multiplicación de las derivadas. Y eso es fundamental. No se confunda que esto no es f' por g'. ¿Ya? F comita por g comita. No es así. Sino que es una fórmula un poco más compleja. Y que es la derivada de la primera. F' es la derivada de la primera, que es la f, multiplicada por la segunda sin derivar. La f' de x por g de x más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esa es la fórmula de la derivada de la multiplicación. ¿Ok? La derivada de la multiplicación se trabaja así. Y por último, vamos a comentar la derivada de la división. Ya, por último. La derivada de f partido por g. Recordemos que, como ya se lo he dicho un montón de veces, dividir es lo mismo que de multiplicar y restar es lo mismo que sumar, ¿cierto? Las operaciones inversas en realidad son otra manera de describir lo mismo que desde el comienzo. A lo que me refiero es que esta fórmula que voy a escribir a continuación en realidad se deduce de esta de acá, ¿ya? La fórmula de la multiplicación te implica esta fórmula de la división, ¿ya? Pero igual la vamos a notar porque igual es súper importante. Pero que sepa que realmente es consecuencia de esta otra. Bueno, entonces, ¿cómo es la fórmula de la división de funciones? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Fíjate que, bueno, y ahí voy a escribir más cosas, pues, pero por el momento partió igual que la otra, f' por g', por g sin derivar, ¿no? f' por g. Y ahora va esto mismo de acá, pero con un menos. Menos f de x por g' de x. Y ahí se parece caleta a lo anterior, pero tiene un menos. Y además no simplemente eso, sino que aparece una fracción y queda dividido por g de x al cuadrado. ¿Ok? No es, ojo, no es g de x cuadrada. Ya no es como que, voy a anotar con otro color esto. Ojo que esto no es lo mismo que g de x cuadrado. ¿Ya? No es como que el cuadrado esté dentro de la x, sino que es toda la expresión g de x enterita al cuadrado. ¿Ya? Si quiere le ponemos un paréntesis, para, no sé, quizá ahí quede más claro. Es el g de x completo al cuadrado. Ya, esa es la fórmula entonces de la derivada de la división. Entonces, insisto que se parece caleta a la de la multiplicación, pero acá hay un más, acá aparece un menos y en la división aparece este denominador. Ya que es la misma que está acá abajo, esta g al cuadrado. Eso es lo que llamamos el álgebra de derivadas. Ya en algunas personas en varios aspectos le llaman, a ver, ¿cómo decirlo? Le otorgan el nombre a estas cosas, a estas cuatro propiedades, en vez de llamarle álgebra de derivadas, le otorgan otro nombre que son las reglas de derivación, ¿ya? Entonces cuando yo le hable de cuál es la regla de la suma es esta, ¿ya? La derivada de la suma es la derivada. ¿Cuál es la regla de la multiplicación? Esta. La regla de la división es esta. ¿Ya? Muchas veces se le llama así, como regla, la regla de la derivada. ¿Ya? Y con
con estas reglas de derivación, ahora sí que podemos empezar a calcular derivadas de funciones que son ya un poco más complicadas y que son funciones naturalmente que aparecen. Entonces estaría re bueno saber las derivadas de funciones que aparecen así como naturalmente. Vamos primero, ejemplo con el mismo ejemplo que aparece ahí en el PDF, que es la función x por e elevado a x. Ya, x veces e elevado a x. Calculemos la derivada de esta función. Si tú calculas la derivada de esta función, f' de x es la derivada de una multiplicación, pues x veces e elevado a x. Como es una multiplicación, pues la regla de la multiplicación te tiene que dar la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿ya? La derivada de x por e elevado a x más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Recordemos eso, regla de la multiplicación, nada más que estoy aplicando la regla de la multiplicación. Y ahora, ¿qué es lo que necesito saber? Es cuánto vale x, x comita, x prima y e elevado a x prima. ¿Cuánto valen esas cosas? Bueno, la derivada de x es simplemente 1. ¿Ya? E elevado a x más x, ese más, ese x, y ahora necesito calcular cuál es la derivada de e elevado a x. Y ahí usted se recuerda la tabla de derivadas que vimos en la clase anterior. Importante porque la derivada de la exponencial en base e, la e elevado a x, la derivada es la misma e elevado a x. ¿Ya? Es la misma e elevado a x. Entonces al final la f' es esto. Bueno, una vez e elevado a x, este 1 lo puedo borrar y queda así. ¿Ok? Esa es la derivada de la función x por e elevado a x. Es esta misma cosa. ¿Ya? Fíjate que de hecho se parece caleta al original. X por e elevado a x. La derivada me dio x por e elevado a x, pero aparece además un más e elevado a x. Por fuera. Como que se parece, pero no es lo mismo. Ya, entonces en este ejemplo, básicamente, ¿qué era lo que había que hacer? Resumen, ocupar la regla de la multiplicación y recordar las tablas de derivadas de la clase anterior. Ya, entonces continuemos con el ejemplo B. Calcular la derivada ahora de esta otra función, que es x cuadrado más 3x paréntesis 4x más 5. ¿Ya? Derivemos esto. Vale, para derivar esto hay hartas maneras de hacerlo. Hay hartas formas de hacerlo. Le puedo hacer un comentario de dos. De partida, tú podrías como tomar esta expresión y derivarla derechamente, y fíjate que tienes una multiplicación. Tienes x cuadrado más 3x multiplicado por 4x más 5. Entonces, si tú derivas esto, podrías derivarla de nuevo con la regla de la multiplicación. ¿Ya? Porque estoy multiplicando dos cosas. Pero también podrías escoger otro camino que sería como distribuir los paréntesis, multiplicar el x cuadrado por el 4x, el x cuadrado con el 5, 3x con s y s con s, y te van a quedar 4 sumandos, y después derivar. ¿Ya? Y si tú haces eso, multiplicas y después derivas, entonces ahí ya no vas a tener que usar la regla de la multiplicación. ¿Ya? Puedes usar otras reglas. Entonces esos dos caminos son fundamentales. O lo hacemos así o lo hacemos de la otra forma. A mí en lo personal siempre me ha acomodado más multiplicar primero y después derivar. Que no es lo que hicieron aquí en el PDF. En el PDF llegaron y aplicaron la regla de la multiplicación. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer como a mí me parece más cómodo. Que es distribuir. Entonces me va a quedar x cuadrado por 4x es 4x al cubo, x cuadrado por 5 más 5x cuadrado, 3x por 4x son 12x cuadrado y 3x por 5 son 15x. 5x cuadrado más 12x cuadrado, estos los puedo juntar y son
17x cuadrado. Y el resto está igual. 4x cubo y bla, bla, bla. Entonces mi función f, en vez de trabajarla así, la voy a trabajar así. ¿Ya? Y ahora calculo la derivada de esto. Entonces, ahora calculo f'. F' no lo voy a calcular desde acá, con la regla de la multiplicación, sino que voy a derivar esto. ¿Ya? Entonces, calculo la derivada de esto. Esto es un polinomio de grado 3, ¿cierto? ¿Está claro eso? Es un polinomio de grado 3. Vamos a calcular la derivada de este polinomio de grado 3. Ya. Quiero calcular la derivada de toda esta cosa. Por la regla de la suma, la derivada de estos tres sumandos se puede separar en la derivada del primero, que es la derivada de 4x cubo, más la derivada del segundo, que es la derivada de 17x cuadrado, más la derivada del tercero, sumando. ¿Bien? Entonces, ahora, en vez de calcular la derivada de toda la cuestión como bloque, sino puedo calcular la derivada del primero, del segundo y del tercero, de los tres sumandos por separado. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso ahora usted necesita calcular la derivada de cada uno por separado. Vamos de a poquito resolviendo el ejercicio, con calma y buena letra. Ya, entonces vamos con el primero. ¿Cómo calculamos la derivada de 4 veces x cubo? Bueno, la derivada de 4 veces x cubo, recordemos primero que ese 4, como es constante, ese 4 lo puedo sacar afuera de la comita, del paréntesis de la coma. Entonces me va a aparecer 4 veces la derivada de x cubo. ¿Sí? Importante, como ese 4, como es una constante, puede salir afuera. Lo mismo con el 17 acá y lo mismo con el 15 acá. Entonces queda 17 veces la derivada de x cuadrado más 15 veces la derivada de x. ¿Ya? Esas constantes entonces las puedo separar. Y ahora solamente necesito saber la derivada de x cubo, la derivada de x cuadrado y la derivada de x. Y para eso tú te recurres de nuevo a las reglas que vimos en la clase anterior. La tabla de derivadas, que era la derivada de x elevado a r. ¿Cómo era esto? Que la derivada de x cubo, por ejemplo, es que el 3 baja multiplicando. ¿Sí? Te quedan 4 por 3, ese mismo 4. Y ese 3 aparece multiplicando y a la x se le baja el grado en 1. Entonces aparece un x elevado a 2. Ahora de nuevo, bajo este 17 y la derivada de x cuadrado es que ese 2 baja y se le baja el grado en 1. Y bueno, acá la derivada de x, como ya bien dijimos, es 1 nomás. Entonces es un 1 ahí. Es 15 veces 1, porque la derivada de x es 1. Entonces la respuesta final va a ser esa, va a ser 12 veces x cuadrado más 34x más 15. ¿Ya? Bueno, y ahí usted compara los resultados con lo que aparece en el PDF, que usó el otro camino, ya que es derivar la multiplicación. Pero al final el resultado es el mismo, porque los dos métodos por supuesto son igual de válidos. Insisto que para mí este es más cómodo, ya expandir y después derivar. Perfecto, vamos ahora con el ejemplo C que aparece ahí. El ejemplo C. Cómo calcular derivadas de ciertas funciones. El ejemplo C es la función f de x dada por una división, que es la e elevado a x dividido por el logaritmo natural de x. Ya, entonces acá, fíjate, naturalmente como la f está definida como una fracción, es una división entre el e elevado a x y el logaritmo, tenemos que usar la regla de la división. Naturalmente, hay que usar la regla de la división. Entonces, la regla de la división, ¿qué es lo que nos decía la regla de la división? La derivada del primero por el segundo sin derivar, ya, e elevado a x' por el logaritmo natural de x, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo esto dividido por lo que sea que aparezca aquí abajo, que ahora es un logaritmo,
logaritmo de x, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Eso es nada más ni nada menos que por la regla de la división va a ser así. Y ahora, lo que hay que hacer, lo que falta entonces es conocer y escribir quién es la derivada de e elevado a x y quién es la derivada del logaritmo. ¿Ya? Entonces, la derivada de e elevado a x, como ya vimos, la derivada de e elevado a x es la misma e elevado a x. Y la derivada del logaritmo, recordemos que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces, 1 partido por x por e elevado a x te va a quedar e elevado a x partido por x. ¿Ya? Eso es lo que aparece aquí. Este de acá vale 1 partido por x, y tú lo multiplicas con el e elevado a x, te va a dar eso. Bueno, y todo esto dividido por logaritmo natural al cuadrado. Ya que es lo que aparece ahí en el PDF. De hecho, después lo expandieron un poco más y como que lo que hicieron en realidad es trabajar estas fracciones, juntarlas en una sola y escribirlo más bonito. Pero bueno, esta es la expresión de la derivada, ¿ya? Si usted lo quiere trabajar un poco más porque quizás está un poco feo, ahí está el resultado final en el PDF. Y así ahí está un poco más elegante. Eso, pues. Entonces ahí ya tiene algunos ejemplitos de cómo calcular derivadas, ¿ya? Entonces ahora usted se puede plantear la función que usted quiera y la puede derivar, onda como, no sé, yo mismo me puedo plantear ejercicios como, me gustaría conocer la derivada de la raíz quinta de x, así. La raíz quinta de x más el logaritmo de x, una cosa así. Un logaritmo de x. Ya, usted podría hacer un ejercicio de ese estilo. Lo acabo de inventar y es como que ahora muchas de las cosas que usted se puede inventar así, se me tinca calcular la derivada de esta función, ya puede más o menos, hacerse una idea de cómo calcular esa derivada. Ya, vamos con el ejemplo 2 entonces. Sigamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 es parecido al ejemplo 1, pero la diferencia es que ahora son derivadas en puntos concretos. Ya son derivadas en números precisos. La primera es la derivada f' en 1. ¿Ya? Tenemos que en el ejemplo 2, en la parte A, ítem A, te pide calcular f' de 1. Sabiendo que f de x es esto que está acá, es 2 veces la raíz cuadrada de x más 1, paréntesis, x cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Y en realidad todos los ítems que vienen después, el B y el C, se resuelven de la misma manera. El método es el siguiente. Tú tomas esta función y la tienes que derivar. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos recién. Tomas la función, la derivas. Y luego que tienes la derivada, la tienes que evaluar, esa función la tienes que evaluar en el número que te dicen acá, que es el 1. ¿Ya? Entonces, primero lo que hay que hacer es calcular entonces f' de x. ¿Ya? F' de x entonces la derivada de esta cuestión. Calculemos la derivada de esta cuestión. Para eso, de nuevo, como tienes una multiplicación de dos cosas, puedes derivar con la regla de la multiplicación. O bien, como lo hago yo, es distribuir primero y después derivar. Entonces lo que voy a hacer es distribuir primero y después derivo. Entonces 2 veces la raíz de x por x cuadrado es 2x cuadrado raíz de x. S por S me va a dar 6 veces raíz de x más x cuadrado y más 3. Y ahora necesito calcular la derivada de esta cosa. Ya. F' de x entonces. ¿Cuánto va a ser? Como tengo sumas, ¿cierto? Va a ser la derivada de cada uno de los loquitos. De nuevo, es la derivada de 2x cuadrado más raíz de x más la derivada de 6 veces raíz de x
más la derivada de x cuadrado y más la derivada del 3. De nuevo, estas constantes yo las puedo sacar afuera. Entonces va a ser 2 veces la derivada de x cuadrado raíz de x. Más 6 veces la derivada de la raíz de x. Y ahora la derivada de x cuadrado ya lo hicimos en el ejercicio anterior y usted ya sabe que es 2x. Y la derivada del 3, como el 3 es una constante, la derivada de una constante habíamos dicho que es igual a 0. ¿Ya? Eso también lo vimos en la clase anterior. La derivada de una constante es 0. Entonces este factor en realidad desaparece. Y lo único que nos falta calcular entonces para terminar el ejercicio y después ya reemplazarlo en el 1 es calcular la derivada explícitamente de esta y de esta. ¿Ya? Estas derivadas. Ahora, esta ya la sabemos también. Por la tabla, de nuevo por una tabla de la clase anterior, vimos cuál es la derivada de la raíz cuadrada. Y para calcular esta de acá, también hay varias formas para calcular esta. Vamos a usar la regla de la multiplicación, ahora sí que vamos a usar la regla de la multiplicación aquí. ¿Ya? Porque estoy multiplicando x cuadrado con la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Entonces puedo usar la regla de la multiplicación ahí. Entonces, ¿cómo voy a ocupar la regla de la multiplicación? Fíjate que tiene ese 2, lo voy a bajar, aparecen 2. Los paréntesis. Ya, regla de la multiplicación, ¿qué dice? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada de la raíz, que es la derivada del segundo. ¿Ya? Entonces, 2 veces la derivada según la regla de la multiplicación. Y ahora la derivada de la raíz cuadrada, recordemos que la derivada de la raíz cuadrada es... Perdón, no, lo voy a anotar así. Es 6 veces S6, la derivada de la raíz cuadrada era 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Ok? Voy a continuar acá arriba. Eso. Entonces la derivada, esta cuestión ya la tenemos lista. Es 6 veces 1 partido 2 veces la raíz. Este 2x queda fijo. Lo que nos falta ahora es trabajar este paréntesis y escribirlo más bonito. Ya. Entonces esto es igual a S2, lo reescribo. 2 veces paréntesis. La derivada de x cuadrado es 2x, que es el mismo que apareció acá. Entonces acá va a aparecer 2x por la raíz cuadrada de x. Y acá aparece x cuadrado por la raíz cuadrada, o sea, la derivada de la raíz cuadrada, que es eso. Entonces aparece x cuadrado por 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Cierra paréntesis. Y ahora este 6 lo puedo simplificar con ese 2 y te va a quedar 3 veces lo siguiente. Va a quedar 3 partido por raíz cuadrada de x. Y el más 2x que estaba afuera también. Más 2x. Básicamente eso, allá tenemos la derivada. Ahora el resto es como escribirlo mejor, o sea, como que puedo distribuir ese 2 aquí, para allá, juntar esa fracción, me va a quedar entonces 4x raíz de x. Ese 2 lo distribuyo para allá y se va a cancelar con ese 2, me va a quedar x cuadrado partido raíz de x, más 3 partido raíz de x, más 2x. Esa es la función derivada. ¿Ya? Esa es la derivada de la función. Estamos listos. Esta es f'. F' de x es esta expresión de acá. Ya que de hecho es lo mismo que aparece en el PDF. Ya estoy comprobando el resultado y es lo mismo. Solo que en el PDF está escrito así. Como que esto está metido dentro de una sola fracción. Porque por supuesto que es válido. Lo único que hicieron fue juntarla. Ahí. X cuadrado más 3. Esta es la f', ¿ya? Esta es la expresión de la derivada. Y ahora lo único que tienes que hacer tú para completar el ejercicio es, como te pide f' en 1, ¿ya? Reemplazar ahora la x por 1. Entonces finalmente, con esto ya terminamos el ejemplo. F' en 1 se trata de reemplazar acá por x igual a 1. Entonces va a quedar 4 por 1 por la raíz cuadrada de 1. 4 por 1 por raíz cuadrada de 1,
más 1 al cuadrado más 3 partido por raíz cuadrada de 1 más 2 por 1. Y ahí simplemente calculas este número. Ya el resto ya es calcular el numerito. Y si tú lo haces te va a dar 10. ¿Ok? Te da 10. Ya, ¿qué significa este 10? No se le puede olvidar, no se le puede olvidar. ¿Qué significa ese 10? Conceptualmente, ¿qué es lo que significa? Que si tú tenías la función f, nuestra función f original, que estaba dada por esa expresión, que era 2 veces raíz cuadrada de x más 1, bla 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 bla, esa función, tú miras en las preimágenes, en el eje x, tú miras en el x igual a 1, la derivada, que la derivada valga 10, significa que la pendiente de la recta tangente a la curva es 10, ¿ya? Es una recta que tiene inclinación, su pendiente es 10. Eso era, no se le puede olvidar. Esta cuestión estaba relacionada con la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, en el 1. En el 1, específicamente en el 1, ¿ya? Tiene la recta tangente que aparece ahí, tiene pendiente 10. Eso es lo que quiere decir conceptualmente que hayamos dado con que la derivada en 1 valga 10, ¿ya? Conceptualmente es eso. Bueno, y los otros ejercicios, entonces, la idea es muy similar. Ahora, cada ejercicio yo creo que va como que se va haciendo un poco más complejo, ¿ya? Pero tiene que hacer lo mismo, es primero derivar la función y después evaluar lo que le dio, reemplazar el x por el número que le piden. En el ejemplo 2, en el ítem B es 0 y en el ítem C es 2. Ya reemplazar nomás la x. Y ya, ahí entonces tiene los ejercicios hechos por si quiere echarle un vistazo. Yo le recomiendo que lo haga usted y después compruebe el resultado que ahí aparece. No va a ser tan difícil. Tómese su tiempo, quizás un poco largo, sí, pero no es tan complicado. Tiene que tener cuidado, por favor no se apresure con los signos, con los numeritos que aparecen. Y bueno, cualquier cosa me pregunta, por supuesto, ¿no? Ahí tiene mi correo, me escribe cualquier cosa. El resto ya después de hacer puro ejercicio. Y por eso también no le hago el ejemplo, porque esta parte ya es como que usted lo trabaje, y lo trabaje, y lo trabaje, y lo trabaje, y por eso aparecen tantos ejercicios. Para que se familiarice con esta herramienta que es tan usada, que es el álgebra de derivadas, o las reglas de derivación. Bien, entonces ya el resto es que usted ejercite y ejercite y ejercite. Cualquier cosa, insisto, que me escribe y quedamos acá entonces. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, que esté muy bien. Chao, chau, chau, chau.